especializado en el pensamiento filosófico y teológico de los autores de la antigüedad tardía, particularmente los padres del desierto egipcio y la escuela de Alejandría. Es autor de numerosos artículos publicados en revistas científicas, tanto del país como del exterior. Además, cuenta con varias publicaciones de libros, entre los que podemos destacar Tolerancia, Teoría y Práctica en la Edad Media y Evagrio Póntico y la Sedia. Una de sus últimas publicaciones más recientes es la que da un poco el fundamento a la presente charla, se titula El nacimiento de la cultura cristiana. Bueno, sin más, Rubén, agradecerle por que estés hoy con nosotros. Dame gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan, y muchas gracias, por supuesto, como siempre, a los amigos de la Polis por la invitación a hablar sobre algunos temas que nos interesan a ambos. Gracias también a los encargados de la decoración que han conseguido la faja de Monseñor Colombo para mantel. El librito que recién mencionó Juan Ignacio, El nacimiento de la cultura cristiana, yo lo escribí a lo largo de 2019 y finalmente se publicó en 2021 en España y después se publicó acá en Argentina. Y ha tenido cierta buena respuesta, sobre todo en Argentina, que es lo que más conozco, o las que me han llegado con un poco más de frecuencia. Entonces la idea no es presentar el libro ni decir lo que dice el libro, porque para eso hay que leerlo, pero sí fundamentar por qué me pareció importante escribir un libro sobre el nacimiento de la cultura cristiana, cuál era el motivo de que la cultura cristiana pudiera tener importancia aún hoy y que no fuera un tema meramente histórico o una mera curiosidad académica, como muchas veces ocurre, en mi caso, en el ámbito concreto en el cual yo trabajo, sea CONICET, sea la universidad. Uno ve que mis colegas, por ejemplo, que estudian patrística o que estudian filosofía medieval, gran parte de ellos estudian a estos autores como un paleontólogo estudia un huesito. Sí, lo estudian, lo conocen muy bien, pero es un objeto externo que no tiene ninguna influencia, ningún impacto en la vida de ellos. Bueno, no sé si en la vida de ellos, eso no lo puedo juzgar, pero no lo ven como un autor que pueda tener un mensaje válido aún para el mundo de hoy y el hombre de hoy. Entonces, hablar de cultura cristiana también podía parecer una cosa así, es decir, ¿es meramente una cuestión histórica o realmente puede haber algo más? Yo creo que la mayoría de ustedes va a estar de acuerdo de que la cultura cristiana no puede ser tratada como un elemento histórico más, una curiosidad histórica más, sino que tiene o debe tener un impacto en nuestras vidas. Y hablar del nacimiento de la cultura cristiana tampoco es un capricho histórico para ver cómo fue el nacimiento, cómo se dieron las circunstancias que provocaron el nacimiento, el surgimiento del cristianismo, de la cultura cristiana, sino porque, como voy a tratar también de probar más tarde, en un mundo como el contemporáneo, como el nuestro, en el cual la cultura cristiana ha desaparecido, tiende a desaparecer o está ya en vías de extinción, si nosotros queremos restaurar esa cultura cristiana, como nos proponía John Senior en su libro, justamente La restauración de la cultura cristiana, es fundamental saber cómo nació, para imitar, en lo que es imitable, lo que hicieron aquellos que la dieron a luz. Esa es un poco la idea de esta conferencia. Sin embargo, quiero empezar fundamentando un concepto que me parece interesante,
Más allá de que la mayoría de ustedes, o quizá todos ustedes, no estén intoxicados con el humo que se respira en los ámbitos académicos, un humo de ideologías y de posturas teóricas muy fuertes, la idea de cultura, o el concepto de cultura, es un concepto muy debatido en la actualidad, un concepto muy actual, muy debatido en la actualidad, y que tiene mucho que ver con la cultura cristiana, para no repetir palabras, tiene mucho que ver con la cristiandad, tiene mucho que ver con el ser cristiano, tener muy claro lo que es la cultura, cuando hablamos de cultura en general. En este caso nosotros lo especificamos y decimos cultura cristiana, pero el término cultura es un término problemático, ¿sí? Insisto, es un término problemático en un mundo académico, no en el mundo de la calle, afortunadamente, pero las consecuencias de estos cuestionamientos que hace la academia a la cultura sí que llegan al hombre de la calle. Entonces, la idea es simplemente y muy rápidamente plantearles esta problematicidad del término cultura. Ustedes saben, o la mayoría de ustedes sabrán, porque lo han estudiado, todos tenemos, creo, los que estamos aquí, una formación cristiana común. Que en el hombre podemos distinguir la naturaleza de la cultura, es decir, un elemento natural y un elemento que es cultural. La naturaleza, a ver, ¿a qué me refiero con naturaleza? A la tendencia que tiene el hombre. Aristóteles define la naturaleza como la esencia en cuanto a principio de acción. ¿Sí? La naturaleza es lo que hace que el hombre haga lo que debe hacer como ser humano. Entonces, ustedes ya sabrán, está el apetito concupiscible que hace que nos alimentemos y nos reproduzcamos, el apetito irascible que hace que evitemos la muerte, el dolor, el sufrimiento, y en el caso del hombre el apetito racional, que hace que busquemos la verdad y el bien. Y de esa manera nos encaminamos al fin último, que es, para un cristiano, es Dios, ¿no es cierto? El perfeccionamiento, la actualización de todas las potencias, etc. Esto es la naturaleza. La naturaleza, la filosofía contemporánea, digamos, la cultura contemporánea, niega el concepto de la naturaleza, ¿sí? Niega que exista la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza, en definitiva, es una coartación de la libertad. Se ve así. Si yo acepto la existencia de una naturaleza humana, implica que el hombre, que el ser humano, no es completamente libre. ¿Por qué? Porque tiene que ajustarse a los cánones que establece su naturaleza. Esto lo explicó en los años 40 muy bien Jean-Paul Sartre, un filósofo existencialista francés, en un pequeño librito, en realidad una conferencia que después se hizo un librito, donde él decía, bueno, nosotros estamos acostumbrados a que en el ambiente cristiano, digamos, en la sociedad europea, estamos acostumbrados a pensar en Dios como un artesano que en un momento pensó una idea. De la misma manera que supongamos, un carpintero, decía Sartre, antes de hacer la silla, piensa la silla y después hace la silla de acuerdo a la idea de silla que él pensó. Entonces esa silla va a ser buena o mala, linda o fea, más perfecta o menos perfecta, de acuerdo a que se adapte más o menos a la idea de silla que él tuvo. Lo mismo pasa con el hombre. Nosotros creemos o suponemos que Dios tiene una idea de hombre, pensó el hombre, y nosotros que somos hombres, lo que tenemos que hacer es adaptarnos a esa idea de hombre que tuvo Dios. ¿Sí? Esa idea de hombre, para lo que estamos hablando ahora, sería la naturaleza humana. ¿Sí? Dios pensó el hombre que tiene una naturaleza humana. Pero, dice Sartre, como Dios no existe, entonces el hombre no tiene ningún modelo al cual adaptarse. Por lo tanto, el hombre es pura libertad. ¿Sí? No tiene restricciones. Esta idea, que es una idea sartriana, que algunos seguirán todavía, no sea Sartre, más allá de que sea de Sartre, es una idea que es adoptada y es una idea que está, yo diría, en la base de gran parte de la
cosmovisión contemporánea incluso del hombre de la calle. El hombre es pura libertad y nada me puede coartar la libertad, ni siquiera la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza no existe, porque no hay un creador que la haya creado. ¿Sí? Entonces, la idea que tenía el cristianismo, una idea de origen platónico, pero que incluso nosotros, muy presente en la cristiandad oriental, pero también nosotros, latinos, a través de San Agustín, la idea de los prototipoi, es decir, los prototipos, las ideas divinas, ¿sí? Dios tiene ideas y las cosas que están en el mundo no son más que reflejos o copias de esas ideas. Eso desaparece, por supuesto, continuamente. No, totalmente, quiero decir. No hay ideas, no hay prototipos. El hombre es pura libertad. ¿Por qué? Porque es el modo filosófico, si ustedes quieren, que tiene el hombre contemporáneo para adjudicarse esa libertad plena. Entonces, si el hombre no es libertad, ¿de qué manera se explica, si el hombre no es naturaleza, ¿de qué manera se explican las constantes que hay en la conducta del hombre? Porque todos los hombres de todas las épocas, de todas las civilizaciones, tienen constantes etiológicas, podemos decir, tienen constantes de conductas. ¿Cómo explicar eso? Entonces, se explica por qué, por la cultura. El hombre es solamente cultura, no hay naturaleza. La naturaleza es un invento o es un concepto de la filosofía, de ciertas filosofías clásicas realistas, pero actualmente ya sabemos que no existe la naturaleza, que todo lo que anteriormente, o gran parte de lo que anteriormente se adjudicaba a la naturaleza, en realidad es un producto cultural. Al decir esto, claro, vemos que la cultura es algo maleable, es decir, es algo que yo puedo manejar como me gusta. Es decir, no hay constantes, no hay nada permanente. La cultura yo la puedo trabajar como una arcilla, entonces fácilmente el hombre puede ejercer esa libertad casi absoluta. ¿Por qué? Porque la cultura se lo permite. Quizá el ejemplo más claro y más actual, además, por otro lado, es la pretensión que el género es una elección. Es decir, el hombre se puede autopercibir varón o mujer independientemente de su sexo biológico. ¿Sí? La pretensión de una total independencia con respecto a la biología. En una comunicación oficial de ayer de CONICET decía una cosa así: los y las que están por dar a luz, tal y tal cosa, sí, pueden dar a luz las mujeres y los que se perciben mujeres. No sé, la verdad que no entiendo bien qué es ese los, pero fíjense hasta qué punto en un ámbito, estoy hablando de CONICET, ¿no? En un ámbito académico importante, es la cultura la que prevalece sobre lo biológico, es decir, sobre lo natural. Entonces, si hay un hombre que se siente madre, tiene toda la libertad de ser madre. ¿Por qué? Porque en realidad que madre sea solamente una mujer es una cuestión cultural. Es la cultura que nosotros, no sé, le podrán poner cultura patriarcal, como quiera. La cultura es lo que hizo que se considere que la única que puede ser madre sea la mujer y el hombre no puede ser madre. Entonces, como eso es una coartación de mi libertad, lo rechazo. ¿Sí? Es un rechazo, en definitiva, a la naturaleza. Entonces, esto lo que quiero es que ustedes vean que la cuestión cultural es una cuestión de debate permanente y muy actual. Y muy importante, porque hay que tener en cuenta de que, a ver, estos ejemplos o esta discusión que a nosotros, que justamente somos parte de la cultura patriarcal, si ustedes quieren, nos puede parecer tan exorbitantemente absurda, no solamente a nosotros, sino llega a niveles que los gobiernos incluso ya se están dando cuenta de que tienen que ponerle un límite. Leía la semana pasada que en el Reino Unido ya la propuesta es prohibir que los varones biológicos que se autoperciben mujeres
participen en deportes femeninos, cual es bastante obvio. Jugaban al hockey con mujeres y el hombre tiene más fuerza, por más que se autoperciba, la naturaleza no la puede negar, no se puede negar. Entonces, este nivel de lo que a nosotros nos parece insólito, yo creo que se extreman principios o elementos que tienen una parte de verdad. Es decir, no es que todo sea absurdo. Es decir, evidentemente que el hombre tiene un elemento cultural, la conducta del hombre tiene un elemento cultural muy fuerte. Eso es indudable. Y que juega y se entrelaza con la naturaleza. Eso también es indudable. Cuando nos alimentamos, un animal que no tiene cultura se alimenta como sea. Es decir, yo al animal, no sé, un perro, le doy un pedazo de carne, la come como sea. El hombre, en cambio, ha elaborado un rito, es más, hasta un arte, si ustedes quieren, si consideramos a la gastronomía como un arte con respecto a la alimentación. Es decir, un elemento que es natural, apetito concupiscible, como es la tendencia a la nutrición, se recubre de cultura, está entramado de cultura. Eso es real. Incluso para el ejemplo que yo les daba recién, la cuestión del género, de la autopercepción de un género u otro, ciertamente hay también allí elementos culturales que a veces a nosotros nos pueden sonar un poco feos, pero que en realidad son elementos culturales. Pienso, por ejemplo, no sé, a mí me resulta muy desagradable mujeres jugando al fútbol. Y vieron que ahora todos los medios de comunicación están como obligados a dar publicidad a los torneos femeninos de fútbol, jugando al rugby. Es verdad, culturalmente nos suena feo, pero a mí me parece que es una cuestión cultural. Es decir, no hay mucho elemento natural que me pueda decir por qué una mujer no puede jugar al fútbol y un hombre sí. Me parece que hay un elemento cultural muy fuerte, que, ojo, me parece que es válido y valioso, pero es cultural. En cambio, hay otras cosas que no sé si son tan culturales. Por ejemplo, que sea el hombre el que sale a trabajar y la mujer la que se queda en la casa a cuidar a los hijos, o a la cría, si ustedes quieren, para decirlo en términos más contemporáneos. Todo el mundo va a decir, eso es cultural, no todo el mundo. La opinión actual sería, eso es cultural. Es cultural que el que trabaja sea el hombre y la que cría a los hijos sea la mujer. Ahí yo no estoy tan de acuerdo, me parece que allí hay un elemento natural. Desde el solo hecho de que la única que pueda amamantar es una mujer y no el hombre, al hecho de todas las culturas. En todas las civilizaciones, es el hombre el que trabaja y la mujer la que cuida a la prole. Excepto, esto es una investigación que hizo en los años 60, cuando estaba muy de moda la antropología cultural, Levi-Strauss, que encontró en la Polinesia una isla en la cual las que salían a trabajar eran las mujeres y los que se quedaban en la casa eran los hombres. Entonces dijeron, miren, esto no es natural, es cultural. Pasa que es una sola islita en realidad, de la Polinesia. Y yo me pregunto si eso no es justamente la excepción que confirma la regla, ¿no? Entonces, más allá de esto, es decir, indudablemente que el elemento cultural tiene un peso importante en la naturaleza. Eso no lo podemos negar. Sin embargo, sí afirmamos que existe la naturaleza y que el hombre no es, digamos, que existe un orden natural, que existe la naturaleza humana y que está recubierta de cultura. Me pareció interesante, entonces, hacer esta introducción, porque fíjense que si no lo tenemos en claro y vemos tal como se van dando las cosas, la naturaleza es el modo de contención del orden. Es decir, la naturaleza contiene. La tendencia del hombre, y aquí hablemos de un modo cristiano, esa inclinación al pecado que tiene el hombre, la naturaleza termina siendo un modo también de contención del orden general del universo. La naturaleza funciona como orden, funciona como contención. La cultura, en cambio, yo creo que, el trabajar en la cultura, no la cultura, porque la cultura, como digo, es algo humano, plenamente humano, pero ese trabajo de zapa que se ha hecho con respecto a la naturaleza
ha permitido, en última instancia, que la cultura sea utilizada para desarmar a la sociedad. Es decir, a través de argumentos culturales se desarma la sociedad, el orden de la sociedad, el orden que le había sido impuesto por la misma naturaleza. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? Que desarmar el orden social, y esto en el ámbito académico es algo de todos los días, ¿no? Quizás no utilizan la palabra desarmar el orden social, pero indudablemente se ve a las instituciones que conforman la sociedad, como puede ser la familia, como una estructura de poder, en términos Foucaultianos, si ustedes quieren, estructuras de poder que lo que hacen es configurar un orden social, que para esta postura o para esta ideología, es meramente cultural, no hay un fundamento natural, y por lo tanto, si es cultural, puede ser desarmado y armado de nuevo como cada uno quiere. ¿Sí? Ahí está el problema. ¿Por qué? ¿Por qué digo el problema? Porque desarmar el orden social, en definitiva, termina significando desarmar a la civilización. Es decir, ¿qué es una civilización? ¿O qué es la civilización cristiana, si ustedes quieren? O como se decía en los años 70, la civilización occidental y cristiana. Es un orden que comparte una cultura. Si yo desarmo la cultura desarma el orden y desaparece, en definitiva, termina desapareciendo la civilización. Es decir, es un modo, o ha sido un modo, porque esto ya es una realidad que hace mucho que está instalada, ha sido un modo que ha tenido el pensamiento, o cierto pensamiento contemporáneo, de desarmar ese orden que existía en Occidente, yo diría incluso que existía en todo el mundo cristiano, que no es solamente occidental, desde la época de expansión del cristianismo, concretamente desde el Imperio Romano, porque de hecho, en el fondo, es el orden romano. ¿Sí? De hecho, este orden social y cultural que nosotros tenemos es el orden romano. Y es el orden que está desapareciendo rápidamente, ¿no? Hay sino muchos autores, exégetas, mejor, que cuando intentan interpretar lo que San Pablo quiso decir en la segunda carta a los tesalonicenses, cuando habla de ese catejon o de ese impedidor, ese obstáculo que tiene el anticristo para venir al mundo y culminar su obra de perdición, muchos exégetas dicen que el catejon es el orden romano, ¿sí? Que mientras existiera el orden romano que había dado Roma, mientras existiera el orden romano, le iba a ser muy difícil o imposible al anticristo venir. Por eso es que es interesante verlo desde esta perspectiva y ver que en realidad ese trabajo, yo no soy muy apocalipsista, ¿no? Pero que las hay. Entonces es interesante ver de qué manera se está socavando y está desapareciendo, de hecho, el orden romano. ¿Sí? Y es interesante ver el orden romano como la civilización, como la civilización grecolatina, porque en primer lugar, porque es lo que nos sacó de la selva, es lo que sacó a nuestros ancestros. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos sangre europea, lo que sacó a nuestros ancestros, no de la selva, porque en Europa no habría selva, pero de las estepas, ¿no? Eran pueblos bárbaros. Eso fue el orden romano. Y uno podría decir, pero ¿por qué el orden romano? ¿Por qué no cualquier otro orden? Y bueno, yo creo que porque en el Kairos, es decir, en el momento cúlmine de la historia del mundo, Dios se encarna, la segunda persona de la Trinidad se encarna en el pueblo judío, digamos, en una joven judía, la Virgen María, estando el pueblo judío bajo el orden romano. Es decir, por algo se encarna en un ambiente cultural romano, en una civilización romana. Y es por eso que la civilización cristiana es una civilización, pongo entre comillas la palabra porque se podría discutir y yo no me animaría a afirmarlo de un modo tajante. La civilización cristiana es una civilización que tiene un fondo romano, ¿sí?
o voy a decirlo mejor, greco-romano, ¿sí? Porque acá está incluido todo el Oriente, ¿no? Es decir, Bizancio es Roma también. Esto, claro, esto no sería aceptado por muchos, no digo por muchos ateos, sino por muchos cristianos, ¿no? Actualmente, justamente se intenta deslatinizar, o desromanizar, o deshelenizar el cristianismo, como si el orden romano hubiese sido un aditivo circunstancial al cristianismo. Yo creo que no lo fue. Yo creo que es esencial al cristianismo. Por algo Dios se encarnó en el momento en el cual el Imperio Romano era el que gobernaba el mundo y el que establecía la civilización. Nuestra civilización cristiana es una civilización esencialmente greco-latina. Les guste o no, es así. Y ninguna otra civilización, creo yo, en la cual, o en ninguna otra civilización, prendió el cristianismo como prendió en la civilización grecolatina. Eso es un dato histórico que creo que no se puede discutir. Entonces, hablar de la cultura cristiana y este librito que escribí sobre el nacimiento de la cultura cristiana, en definitiva, es hablar sobre esta civilización romana bautizada por el cristianismo. Pero podría ser considerada por muchos, y seguramente muchos la consideran, una propuesta reaccionaria. Es decir, ¿qué sentido tiene hoy hablar de cultura cristiana? Eso es de reaccionario. Ustedes saben que el término, el adjetivo reaccionario, es un calificativo peyorativo, ¿no? Es decir, decirle a una persona que es reaccionaria es algo negativo. Sin embargo, yo no creo que, a mí particularmente no me molesta que me digan reaccionario, no sé si lo soy, siempre y cuando se entienda qué es lo que queremos decir con ser reaccionario. Y yo tomo una imagen de Rafael Gambra en uno de sus libros, cuando él explica ser reaccionario, él dice que el reaccionario es como esas piedras que están en el lecho de un río de montaña, que cuando baja el río, bajan las aguas, la roca permanece firme y no es arrastrada por las aguas. Es decir, el reaccionario es como la piedra que reacciona a la corriente del agua y permanece donde está. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que puede ser un libro calificado de reaccionario, porque es un libro que busca que los cristianos permanezcamos, reaccionemos, en el sentido de permanecer, lo que le dice el ángel, el apóstol San Juan, creo que es cuando le pide que escriba una carta, creo que es a la iglesia de la Odisea, que le dice, serva quod habis, conserva lo que tienes, conserva lo que tienes. Para conservar lo que tenemos, hay que ser de alguna manera reaccionario, es decir, reaccionar como una piedra, permanecer firmes en el cauce del río, impidiendo ser arrastrados por la corriente. Y el ciénago que arrastra la corriente también, ¿no es cierto? Pero si estamos de acuerdo, después en todo caso en las preguntas quizá hay alguno que no esté de acuerdo, pero si estamos de acuerdo en esta idea del ser reaccionario entendido en este sentido, para mí, positivo, hay una condición fundamental. Si se nos pide que conservemos lo que tenemos, lo que nos fue entregado, ese serva quod habes, conserva lo que tienes, y lo que tienes es porque te fue entregado, lo primero que hay que hacer es saber qué es lo que tenemos, conocer qué somos como cristianos. Es decir, es bastante obvio y evidente, uno no puede conservar lo que no sabe que tiene. Y este es un problema que yo veo, que a veces tenemos los católicos, o al menos un grupo de católicos, yo me incluyo en esos, que hemos sido formados en una postura demasiado apologética. Entonces, se nos han enseñado muchas armas para responder al enemigo, ¿sí? Al enemigo de la fe me refiero, ¿no es cierto? Armas dialécticas, ¿no? Argumentos, etcétera, lo cual está bien. Pero se ha olvidado un poco recordarnos quiénes somos nosotros. Entonces, quizás sea conveniente hacer el ejercicio de, por un tiempo al menos, no dedicarnos tanto a lo apologético, sin que lo apologético sea malo, al contrario, me parece que está muy bien, pero sí descubrir y ser conscientes de qué es lo que somos, porque, como dije recién, va a ser imposible conservar algo que no sabemos que tenemos.
Primero tenemos que saber que lo tenemos para poder conservarnos y para poder reaccionar a esa corriente que baja, ¿no? Esa sería una primera objeción que nos podrían hacer. Son reaccionarios. No somos, en todo caso somos reaccionarios de esta manera, pero sí que nos puede venir bien el epíteto reaccionario para saber, a ver, si yo soy reaccionario, tengo que saber qué es lo que poseo. Tengo que saber cuál es mi herencia. Tengo que saber qué es lo que recibí y qué es lo que soy. Por eso las iniciativas que se están dando en las últimas décadas en todo el mundo, también en Argentina, de estas instituciones como Jauja, de educación basadas en los clásicos, que es en definitiva enseñarle a los niños, cuando uno es grande ya es más difícil adquirirlo, pero enseñarle a los niños qué es lo que son, quiénes son sus ancestros, de qué son herederos. Entonces va a ser muy más fácil para ellos, teóricamente al menos, ser reaccionarios en este sano sentido de la palabra. Entonces, la idea del libro es desarrollar esa idea de cultura cristiana. Concretamente en este libro yo desarrollo la idea de cultura cristiana occidental. Obviamente, como decía recién, el cristianismo no es solamente occidental, sino que también hay un cristianismo oriental que es muy rico. Es más, yo creo que en los primeros siglos fue mucho más rico que el cristianismo latino, por una cuestión histórica, y que, por supuesto, me parece muy respetable. Diría, para utilizar una terminología progresista, no quiero invisibilizar a los cristianos orientales, ¿no? Están muy presentes y todos saben que yo soy muy pro-oriental. Pero en este libro, somos occidentales, me guste o no, desarrollo un poco la idea de lo que fue la cristiandad, o cómo nació, mejor dicho, la cristiandad o la cultura cristiana occidental. Esto también, planteado de esta manera, puede llevarnos a ser tachados de nostálgicos, ¿no? Personas, cristianos, desanimados, que se sientan a fumarse una pipa y a tomar un whisky mientras hablan de un mundo perdido y que ya no volverá, y de el desastre del mundo que estamos viviendo, ¿no? Una especie de añoranza permanente de tiempos pasados. En realidad, si fuera así, estaría mal. Es decir, no podemos añorar tiempos pasados en este sentido negativo y hasta patológico, diría yo. El cardenal Newman lo dice claramente en uno de sus sermones. Dice, el añorar el pasado es un desafío a la providencia, porque es la providencia la que nos ha puesto y nos ha hecho vivir aquí y ahora. Si estamos viviendo y nacimos aquí y ahora, porque la providencia lo quiso. Entonces, si nosotros vivimos añorando, diciendo, qué lindo hubiera sido vivir en la Edad Media, o qué lindo hubiera sido vivir en el siglo XIV, con el siglo XV, en el Renacimiento, siglo XVI, en realidad estamos desafiando la providencia. La providencia quiso que naciéramos aquí, ¿sí? En este hic et nunc. Entonces, nuestra añoranza, en todo caso, debería ser con respecto a la patria celestial, ¿sí? Con respecto al paraíso que perdimos, que perdieron nuestros primeros padres, y al cual tenemos que volver. Sí, eso puede ser una sana añoranza, ciertamente lo es. Pero no añorar un mundo pasado, es decir, no estaría bien. Es más, se correría el riesgo, cierto, de idealizarlo, ¿sí? Que es otro peligro. El peligro de idealizar el pasado, ¿sí? Y odiar el presente. Y eso no es sano, es dañino, ¿sí? El pasado no fue perfecto y tuvo muchísimas imperfecciones. Incluso la cultura cristiana, muchísimas imperfecciones, ¿sí? Muchísimas cosas que ahora nos parecen horrorosas y que probablemente lo fueran. Entonces, el pasado no hay que idealizarlo y tampoco hay que odiar el presente, porque en definitiva es el tiempo que nos tocó vivir y en definitiva es en el presente donde viven nuestros hermanos, a los cuales nosotros tenemos que ser instrumentos, o para los cuales tenemos que ser instrumentos de salvación. ¿Sí? Nosotros no convivimos con hombres medievales, vivimos con hombres del siglo XX, XXI, mejor, con todos los vicios y todos los defectos que tiene un hombre del siglo XXI. Y son a ellos a los cuales estamos llamados no a salvar, porque el que salva es Dios, pero sí a dar testimonio, ¿sí? O a darle una mano para que conozca la verdad y pueda alcanzar la salvación. Cuando estos dos problemas, idealizar el pasado
que no es lo mismo que conservar el pasado, ¿sí? Idealizarlo es otra cosa. Y odiar el presente, el peligro es terminar convirtiéndose en una comunidad menonita, de católicos, no solo van a ser de origen luterano, sino van a ser católicos. Pero en definitiva menonitas, idealizan el pasado, entonces siguen andando a caballo, con los carritos, vestidos como se vestían en el siglo, no sé, XVIII, XIX, puede ser muy pintoresco, pero eso no es, yo diría, me animaría a decir, no es sano, y ciertamente no es católico, ¿sí? Entonces, conservar el pasado, conservar y valorar, y para eso conocer lo que recibimos, nuestra herencia, no significa idealizarlo, ¿sí? Y mucho menos significa odiar el presente. ¿Sí? La reacción no tiene que ser de odio del presente. Al contrario, eso no sería cristiano tampoco. Estamos llamados a redimir, o mejor dicho, a colaborar en la redención del presente, colaborar con la obra redentora de nuestro Señor. Por eso mismo, reivindicar la cultura cristiana no es de nostálgicos, no es de rígidos, no es de indietristas, la nueva palabra, nuevo vocablo pontificio, ¿no? No hay que ser indietrista, dice el Papa Francisco. Indietro significa, en italiano, ir para atrás. No hay que ser atrasados, ir para atrás. No significa eso. No, la idea de un indietrista o un rígido, no sé qué quiere decir el Papa con la palabra rígido, sería un menonita. No es eso. No es eso. Lo que nosotros hacemos es conservar, digamos, conocer y conservar lo que se nos dio. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder amarlo. Y lo amamos ¿por qué? Porque en definitiva, la postura que yo intento reflejar en el libro con este mostrar de la cultura cristiana es originar, podemos decir, la esperanza. Es decir, es tratar de que seamos hombres de esperanza. Porque en definitiva, eso es lo que nos caracteriza como cristianos. Nos caracteriza las tres virtudes, ¿no es cierto? Las tres virtudes teologales. Pero una de las virtudes, quizá un poco más olvidada, es la de esperanza, la de la esperanza. Si tenemos que ser hombres de esperanza. Un nostálgico, un indietrista, no sería un hombre de esperanza. El verdadero cristiano es hombre de esperanza, más allá de que sea consciente de lo que se perdió y quiera conservarlo y quiera recuperarlo, y sea consciente del desastre que estamos viendo en la actualidad. Pero eso no significa perder la esperanza. Pues en definitiva, si no, el cristianismo termina siendo, si no existe la esperanza, termina siendo una ideología más, ¿sí? En definitiva, la esperanza, en última instancia, ¿qué es? Es alcanzar a Cristo. Alcanzar a Cristo primero conociéndolo en esta vida y luego gozándolo en la vida eterna. Esta sería, en todo caso, la añoranza permitida. La añoranza que tenemos permitida es la añoranza de volver, como decía recién, a ese cielo del cual salimos y en el cual el cual fue abierto nuevamente, cuyas puertas fueron abiertas nuevamente, cuando Cristo, con su resurrección, como dice la liturgia bizantina, mató a la muerte con su muerte, ¿sí? Y nos abrió las puertas del paraíso. También hay que pensar que esta esperanza que estamos hablando no es una esperanza social, porque esto quizá también podría ser otro peligro de creer que la restauración de la cultura cristiana debería identificarse con la restauración de un orden político cristiano. Esto daría para una discusión larga, ¿no? Yo creo que no necesariamente, o al menos no en un principio. Es verdad que cuando en el florecimiento, en el apogeo de la civilización, sí, de la cultura cristiana, de la civilización cristiana, el orden político era cristiano, con todos los matices que podamos incorporar a esta idea, un orden político cristiano. Sin embargo, yo no sé si está ligado necesariamente el orden político a la cultura cristiana. Si fuera así, la tarea que tendríamos sería muy difícil, porque habría que conquistar primero la política para que hubiesen gobiernos cristianos, a fin de que luego la cultura sea cristiana. Es una discusión, ustedes sabrán, los que han leído un poco más de teoría política, que era la postura, por ejemplo, de Charles Maurras, ¿no? El maurrasianismo, politique d'abord. Política, lo primero es la política. Primero, tratar de transformar las estructuras sociales, las estructuras políticas, para después llenarlas de cristianismo. Yo tengo mis dudas de que eso sea el camino correcto.
Yo creo que, me parece, no, a ver, lo que decíamos recién, creo que hay que comenzar con la cultura cristiana, para utilizar una terminología política, por las bases, ¿sí? Y en todo caso, que esas bases, con el paso del tiempo, mejor dicho, de los siglos, vayan impregnando el tejido social y el tejido político. Entonces, la idea de cultura cristiana, en mi opinión, no tiene que estar unida estrictamente, necesariamente, con estructuras sociales cristianas, prefiero estructuras políticas cristianas, ¿sí? Países ya no existen, el último fue España, durante el gobierno de Franco, países confesionalmente católicos. Yo creo que no es necesario que sea así, creo que podemos empezar, aunque aun cuando ese orden político cristiano lo veamos muy lejos, o casi imposible, como es en la actualidad. Pero esto de ver lejos este orden político, porque uno naturalmente como cristiano y como decía Dionisio Areopagita, el bien es, en realidad lo decía Plotino, ¿no? El bien es difusivo de sí, es decir, nosotros como cristianos que hemos conocido la verdad, naturalmente tendemos a difundirla, es algo que no podemos evitarlo, y por eso queremos que todos los hombres y que todos los países sean cristianos y vean la belleza de la verdad que nos trajo, que conocemos a través de la revelación y que se da fundamentalmente a través de Jesucristo. Pero, claro, cuando vemos que hay un rechazo tan grande del cristianismo y de la verdad cristiana, tenemos la tendencia, y a todos nos pasa en algún momento con mayor o menor intensidad, a caer en el pesimismo, ¿sí? Es decir, no hay nada para hacer, esto es un desastre, escapemos. En realidad yo creo que no, el pesimismo está mal, ciertamente, como está mal también este optimismo bobo, que todavía hay algunos, que sesentistas diría yo, porque es la postura de los 60, que veían el mundo como el gran aliado, ¿no? El mundo, piensan en el Concilio Vaticano II, toda esa fiesta del encuentro con el mundo, y así terminó, en un fracaso rotundo, que yo creo que ya nadie puede negar, más que los sesentistas, que gracias a Dios ya van quedando pocos. ¿Por qué? Porque era un optimismo bobo, un optimismo que demostró que el mundo efectivamente está peleado con la civilización cristiana, nos guste o no nos guste. ¿Sí? La cultura cristiana no es compatible con la cultura con el mundo. Esto ya lo decía nuestro Señor en el Evangelio, no estoy diciendo ninguna novedad. Entonces, ni pesimistas ni optimistas, sino más bien realistas. ¿Sí? En definitiva, ser realistas, tomar las cosas como son. Y el realista tiene la característica de que no acepta el cambio por el cambio. ¿Sí? No es que como realistas tengamos que negarnos al cambio, no. Lo que nos negamos es al cambio por el cambio, al cambio por el solo hecho de cambiar, porque pensar que porque algo es nuevo es mejor, eso es un sofisma. ¿Sí? Eso no necesariamente es así, no necesariamente lo nuevo es mejor que lo viejo. Entonces, el realista lo que dice, si hay que cambiar, sí, ciertamente, que muchas veces hay que cambiar cosas, pero no el cambio por el cambio. Y fíjense que el cambio por el cambio es algo muy presente y a nosotros, digamos, es muy cultural el cambio por el cambio, ¿sí? Me refiero a la cultura contemporánea. Desde el cambio de, no sé, de un celular por otro, porque tiene, no sé, la pantalla un poquito más brillante y ya lo cambio, ¿sí? Hasta cuestiones mucho más profundas como la educación, ¿sí? En la universidad, como en cualquier institución educativa, el gran argumento para decir que hay que cambiar un plan de estudio es: este plan tiene 30 años. ¿Qué problema hay que tenga 30 años? ¿Sí? Es decir, puede ser que haya que cambiarlo, no digo que no, pero el que sea viejo no significa que sea malo, y que sea nuevo no significa que sea bueno. ¿Sí? Eso es un sofisma. Entonces, el realista se niega al cambio por el cambio, porque en definitiva conoce un principio, y es un principio, yo diría que es natural, y es que solo se ama lo que permanece. Solamente podemos amar lo que permanece, no lo que cambia. Si yo cambio continuamente algo, nunca voy a poder llegar a amarlo en serio. El marido que ama a su esposa no la cambia todos los años. ¿Por qué? Porque la ama, y justamente ama esa permanencia.
Y con eso, digamos, y esto se aplica a todo, se ama lo que permanece, lo que no permanece no se lo ama. Entonces, nunca vamos a poder llegar a amar y a preocuparnos de, en nuestro caso concreto, la cultura cristiana si está sufriendo un permanente cambio por el cambio mismo. Porque fíjense ustedes que la cultura cristiana, o a lo que nos referimos con cultura cristiana, o a lo que yo me refiero con cultura cristiana en el libro, para ser más preciso, es la cultura que duró 15 siglos, por lo menos, ¿sí? 15 siglos siendo cristiana, injertada en la cultura clásica grecolatina de la que hablábamos. 15 siglos porque cuento a partir supongamos del año 500 en adelante, por poner una fecha. Duró 15 siglos, permaneció 15 siglos, y eso permitió que fuera amada por tantos miles o millones de personas que nos precedieron en esta pasión por la cultura cristiana. Y sin embargo, se destruyó en 50 años. Esto es muy notable, esto lo decía ya en el siglo XIX Edmund Burke, el gran teórico del conservadurismo, que lo retoma Roger Scruton, a quien yo les recomiendo mucho leer. Y Scruton insiste mucho en esta frase, ¿no? Lo que la civilización tardó siglos en construir, el progresismo lo destruye en cuestión de años. Es decir, se destruye mucho más fácil, mucho más rápido de lo que uno tarda en construir. Y fíjense que es así, es decir, ¿cuánto le costó a la civilización cristiana construir una institución, por ejemplo, el matrimonio? Y fíjense qué rápido que sea, pero en una generación se ha destruido, prácticamente se ha destruido. ¿Sí? Cuento una anécdota que a mí realmente me llama mucho la atención. Una persona que conozco que es un poco más grande que yo, 6, 7, 8, 9 años más grande que yo recuerdo que cuando esa persona, que era un conocido, se puso de novio, fue a la casa de su novia, habló con el padre, que la estaba esperando, con el padre, le pidió la mano como se hacía, se comprometieron, después se casaron y formaron un matrimonio feliz, etc. Ahora, todos sus hijos conviven con sus novios novios con novias y novias con novias, ¿sí? Es decir, el desastre. Y una familia, yo le diría, conservadora. En una generación se perdió. Es decir, él ni se le pasó por la cabeza convivir, no digo un año, convivir una hora con su novia. Ni se le pasó por la cabeza, era imposible. Tenía que pedirle permiso al padre, siempre tenían un chaperón, una chaperona por ahí. Y en una generación se destruyó todo. Y alguna vez que he hablado con él, me decía, no se puede hacer nada. Es decir, yo me doy cuenta que está mal, pero la verdad no puedo hacer nada. No es una persona, no es un caso, un ambiente católico como el de la mayoría de acá. Pero reconozcamos que la mayoría de los que están acá es un ambiente católico bastante particular, es decir, no es el ambiente de la calle. Entonces fíjense cómo, un ejemplo, pero para mí, además de ser muy grave, es muy claro. Lo que tardó la civilización cristiana en cristalizar el matrimonio, piensen ustedes los pueblos germánicos, cuando comienza el proceso de cristianización, los grandes problemas que tenían los primeros misioneros, los primeros monjes, era justamente la cuestión del matrimonio, que no era una institución germánica, bárbara, era una institución romana. Entonces, no existía el matrimonio, existían formas muy elementales, y la poligamia, etc. Costó siglos establecerlo. Y en una generación desaparece. ¿Sí? Entonces, esta es la realidad que yo planteo en el libro y que quiero renovar ahora en esta breve conferencia, que en definitiva ese conocer la cultura cristiana es adoptar el espíritu que tuvo Ulises cuando, luego de la batalla de Troya, regresa a Ítaca, donde lo estaba esperando su esposa, su hijo, su perro, ¿sí? Y regresa. Y le costó muchos años, ustedes saben, si leyeron la Odisea, muchos años regresar, y tuvo muchas tentaciones para quedarse en el camino. Cuando estaba con Calipso, esta bellísima mujer que lo
le pedía de todos modos posibles que se quedara con ella y le ofrecía todo lo que él quisiera, y sin embargo él sigue caminando, o sigue no caminando, sino navegando hacia Ítaca. Entonces, en definitiva es adquirir o apropiarnos de ese espíritu de Ulises, ¿no? De retornar a Ítaca. ¿Y a Ítaca qué es? Es nuestra cultura. La cultura de la cual somos herederos y la cultura que hemos perdido y que se está perdiendo a nuestros ojos. Con esto termino. En el libro lo que yo hago es seleccionar algunos personajes y algunos hechos, 3 personajes, Casiodoro, San Benito de Nurcia y Alcuino de York, y algunos hechos que a mi criterio fueron fundamentales para construir la cultura cristiana. No son los únicos en absoluto, pero sí me parecieron paradigmáticos, ¿sí? Que uno, leyendo su vida, uno tiende a pensar, digamos, al menos a mí, ¿no? Me hacen reflexionar y decir, si ellos pudieron en circunstancias bastante más adversas que nosotros, ¿por qué no vamos a poder nosotros? Como yo pongo por ahí en el libro, es la hora de los inútiles, porque en general esta gente que yo les digo eran bastante inútiles para los ojos modernos, ¿sí? Casiodoro, que tenía un puesto político muy alto, era el segundo en el imperio, después del emperador venía él en el siglo VI, llega un punto en el cual él se da cuenta de que no puede hacer nada, de que el imperio de Occidente ya ha caído y que está en poder de los bárbaros, y que culturalmente no puede hacer nada. Intentó hacer varias cosas, no puede hacerlo. Entonces, ¿qué hace? Retirarse a una casa de campo que tenía en el sur de Italia con un grupo grande de amigos y dedicarse a copiar manuscritos, porque dice, si yo no copio esto, que es lo que yo he recibido, ¿sí? Y lo que permanece, lo que debe permanecer, esto se va a perder. Y dedicó lo que le quedaba de vida, que fue una vida muy larga, a la copia de manuscritos. No dirías un inútil, ¿por qué no te pones un ejército y vas a conquistar? No, se retiró, dejó su puesto de poder y se retiró a una casa de campo a copiar manuscritos. San Benito, otro, un chico, una persona brillante que, asustadizo, podríamos decir, entre comillas lo pongo, por cierto, porque llega a las puertas de Roma, se asusta de Roma, de todo lo que ve con Roma, de las bailarinas y de las tentaciones, y se escapa y se va a vivir a una cueva, ¿sí? Y está 1 año viviendo en una cueva, hasta que lo rescatan y él va a ser un monje más de los tantos monjes que habían en ese momento en Italia. Sin embargo, este personaje, asustadizo, entre comillas, por supuesto, a él le debemos el monacato occidental y el establecimiento de la cultura cristiana en Occidente. A este muchachito asustadizo y tímido. Y finalmente Alcuino de York, también monje, sabio, le gustaban mucho las letras, que había sido educado por Beda, no directamente, sino por interpósita persona, digamos, a través de Beda el Venerable, que casualmente, providencialmente podemos decir, se cruza en el camino. Él volvía de Roma y Carlomagno iba a Roma. En la ciudad de Parma, en el norte de Italia, se cruzan. Casualmente, era un monje que quería caminando, es decir, no era un personaje particularmente importante. Se cruzan, comienzan a hablar con Carlomagno, que iría con un gran séquito. Carlomagno se queda asombrado de la cultura de este hombre, una cultura que él no veía en su imperio, un imperio que estaban haciendo, ¿no? Carlomagno, estos 20 años antes de la coronación de Carlomagno como emperador romano, digamos, cuando todavía era rey de los francos, dice, esto yo no lo tengo, entonces lo invita a integrarse a la corte, a su corte, y encargarse de toda la educación. Y es lo que hace Alcuino, y lo hace muy bien, porque durante el tiempo que está allí, unos 20 años más o menos, arma toda la estructura educativa del Imperio Carolingio, que es el que va a recibir luego la baja Edad Media, perdón, el esplendor de la Edad Media. Y esto ocurre por una casualidad, un cruce. Se cruzan 2 personas y se ponen a hablar. Uno ve aquí, ciertamente, la importancia de la providencia. Más allá de que uno tiene que ser cauto, como también dice Newman, cuando él dice, la providencia realmente podemos darnos cuenta de que algo fue providencial mirando hacia atrás, mirando muchos años atrás. Yo no puedo darme cuenta si lo que pasó hoy es providencial,
Nosotros, o mucha gente al menos, tiene la tendencia a decir, providencialmente me encontré con tal. No. Eso me voy a dar cuenta dentro de 4 o 5 años si fue providencial. ¿Sí? Muchas veces la providencia o el recurso a la providencia termina siendo una excusa para enmascarar la responsabilidad que surge de la libertad de mis actos personales, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, al menos Newman aconsejaba tener cuidado con atribuir demasiado a la providencia. Los responsables somos nosotros, no la providencia. Lo cual no significa negar la providencia, ¿sí? Entonces, ¿quién nos dice que las iniciativas que cada uno de nosotros tenemos, por ejemplo la iniciativa que tuvo aquí hace algunos años el grupo de amigos de la Polis de generar un colegio, Jauja, o la iniciativa que tienen de hacer estas tertulias una vez por mes, que parecen cosas muy pequeñitas, que ¿en qué pueden llegar a contribuir esto a la restauración de la cultura cristiana o a la formación? Si es una cosa insignificante en una provincia perdida del oeste argentino, bueno, no tan perdida, pero una provincia del oeste argentino, ¿qué puede tener de importante? No lo sabemos. Si lo vamos a saber cuando nosotros ya no estemos, por supuesto, porque es lo que pasó con estos 3 personajes que yo les digo. Uno, un inútil, otro, un tímido, y otro, una casualidad. Sin embargo, a partir de estas 3 circunstancias tan menores y de las cuales nadie guardaría memoria, hoy estamos hablando de la existencia y de que existió una cultura cristiana a la cual queremos recuperar. Bien, muchas gracias. Siempre las preguntas suelen ser lo más interesante, así es que no sé, Juan, si están previstas preguntas, pero si hay. Perdón. Sí, claro. ¿Podría repetir el nombre del autor que usted sugirió que leyera sí. sobre el progresismo? Roger Scruton. Roger Scruton. Scruton, con ese al principio. Scruton. Sir Roger Scruton. Es un filósofo inglés que murió hace muy poquito, hace un par de años. Gran representante del pensamiento conservador. ¿Sí? Podemos tener alguna diferencia que sea en el pensamiento político, ¿sí? Porque el conservador también lo político, y en general el conservadurismo político anglosajón tiene tendencia a lo que nosotros llamaríamos liberalismo. ¿Sí? O sea, la cuestión política uno puede disentir, pero en la cuestión cultural, filosófica, es un gran autor, sobre todo de difusión. Le recomiendo, si quiere introducirse en él, tiene varios libros. Hay uno que se llama precisamente ¿Qué es ser conservador? ¿Qué es ser conservador? Lo editó en español Homo Legends. Pero para introducirse en Scruton, hay un video en YouTube que es muy fácil de conseguir, que se llama ¿Por qué la belleza importa? ¿Por qué la belleza importa? Es una especie de un video muy bien hecho, una especie de documental en la cual él va hablando y va entrevistando artistas. Su formación básica es la estética, y donde él desenmascara la falsedad, el gran timo, el gran engaño que es el arte contemporáneo, y aboga por la belleza de, no sé, usa mucho el Stabat Mater de Pergolesi o la belleza de la pintura para restaurar, ¿no es cierto? Por eso se llama ¿Por qué la belleza importa? La importancia de la belleza en la educación y en nuestra propia vida, incluso diría yo, en nuestra propia salud mental. Es decir, es imposible vivir en un lugar feo. Y él dice, estamos rodeados de cosas feas. Sí, José. Rubén, muchas gracias por la charla. Te quería preguntar si puede llegar a ser válido una cierta analogía de la cultura con la virtud en las implicancias que tiene en la naturaleza, ¿no? Porque vos por ahí decís, bueno, desde una perspectiva realista y cristiana hay una naturaleza y aparece la virtud, o aparecen los hábitos, mejor dicho, como esta segunda naturaleza que nos configura, pero que, bueno, realmente es objetiva. O sea, hay algo que configura la naturaleza de un modo objetivo, que
nos perfecciona y si no, hay hábitos que realmente nos deterioran, nos animalizan, como fuese. Digo, si en el ámbito de la cultura, visto, insisto, desde una mirada realista, puede suceder algo parecido. Es decir, una cultura que realmente nos perfecciona también, o sea, perfecciona esa naturaleza y por ende condiciona después la costumbre, ¿no? Esa cultura que ordena también el orden moral, si vos querés, y otra cultura que no, como para hablar también de que realmente no es que todas las culturas son iguales, o si les puedo hablar de un relativismo cultural, o en realidad no. Hay una cultura y un trabajo que se hace de una determinada manera y que ordena al hombre, a la sociedad y demás. Sí, yo creo que totalmente. Esto yo lo he hablado mucho y como en un tema recurrente con Hugo Costarelli Brandi, que ustedes conocen y que es un gran amigo, y ambos discípulos de Miguel Berstrete, de feliz memoria, que estuvo en algunas ocasiones también en estas tertulias. Sin virtudes no hay cultura. Es decir, no sé qué cultura, vamos a ser más precisos. Sin las virtudes no habría cultura cristiana. Necesitas de las virtudes, necesitas de hombres virtuosos. Si no, es imposible. Y con respecto a lo que vos decías de la analogía o el paralelo entre la cultura y las virtudes, o la cultura y los hábitos, y la importancia que tiene la formación de los buenos hábitos, es decir, de la cultura para la cultura cristiana, hagamos una comparación gastronómica. Cuando uno, sé que ustedes van a entender muy bien, cuando uno se acostumbró a tomar buen vino, después es muy difícil tomar un vino que no sea bueno. ¿Por qué? Porque ya nos hicimos el hábito. Entonces es muy difícil volver para atrás, ¿sí? Y pasemos ahora sí al ámbito de la cultura. Uno ya experimentó. A ver, el ejemplo no es mío, el ejemplo es de Stuart Mill, en un libro Utilitarismo, que un libro, un filósofo, sobre todo de filosofía económica, pero que es un libro interesante, el utilitarismo, dice: para esto es fundamental la educación. A ver, la música. Cuando uno adquiere el hábito de escuchar la música clásica, después ya es muy difícil escuchar reggaetón, porque no se soporta, porque adquirió el hábito de algo superior. Una persona que está todo el día escuchando reggaetón, uno le pone música clásica, no la entiende, es decir, no es magia, no la entiende. ¿Por qué? Porque necesita el hábito de escucharla, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Que si el reggaetón, no sé bien qué, pero sé que es feo, todo el mundo está escuchando permanentemente reggaetón, incluso los que en la época de Stuart Mill serían las clases cultas, que jamás se le buscaría en eso, sino todo el mundo escucha reggaetón, ¿qué hábitos se va a formar? ¿Se van a formar hábitos? Y sí, pues los hábitos se forman igual, pero hábitos que le van a impedir, en este caso concreto, contemplar o disfrutar o sanarse con la belleza. Ya sé que alguno de ustedes va a poder decir, bueno, pero para esa gente la belleza es el reggaetón. Bueno, esa es otra discusión estética que pregúntensela a Hugo Brandi si alguna vez viene a hablar. Pero yo creo que es imposible. De hecho, fíjate que, por ejemplo, en el Cuino, que me decías que habían leído acá con los chicos de Jauja, cuando él, que está tan preocupado por la educación, él, a ver, está muy preocupado por la educación de los chicos, pero él sabe que en la base tiene que estar las virtudes, los buenos hábitos. Entonces él tiene, no me quiero extender, pero tiene escritos, sobre todo en las cartas, tiene un escrito que se llama, que es un escrito interesante porque es la primera referencia documental que tenemos a la confesión auricular personal, ¿no? Se llama Carta a los jóvenes de San Martín. Es una carta que le escribe a los chicos, adolescentes, preadolescentes, 12, 13 años, que se están formando en la escuela del monasterio de San Martín. Eran laicos, no eran necesariamente monjes. Y les escribe una carta, y una carta sobre las virtudes. ¿Sí? Tienen que ser virtuosos para poder aprender. Si no son virtuosos, sí, no va a ser muy difícil. Es decir, en todo caso, el aprendizaje va a ser un aprendizaje teórico, que sí, lo puedo entender, pero que no va a ser mella en la vida, ¿no? En la conducta. No sé si era eso por lo que... Sí, Manuel. Muchas gracias. Te quería preguntar si querés hablar un poco de esto. ¿Qué pensamos que puede haber habido en Roma
el día antes de la encarnación que haya hecho que fuera más fértil o más brillante para darnos esta cultura que no hubo, no sé, en otros reinos que se hicieron cristianos, como Etiopía, Armenia, son los más conocidos. Sí, es muy buena pregunta. Yo te diría, Armenia era orden romano. Es decir, Armenia, yo creo que hasta Armenia era parte del imperio, me parece. Pero bueno, la pregunta es muy buena. Yo no sé si la sé responder, porque fíjate que esta idea no es una idea que se me ocurrió a mí o se le ocurrió a alguien. La idea está en la revelación, está en los evangelios, creo, si no mal no recuerdo, en alguno de los evangelios y muy claramente en San Pablo, creo que es San Juan, que dice, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios se encarnó, etc. Y ahí la palabra es el kairos. ¿Por qué los evangelistas, como digamos, profetas, consideraron que ese punto del Imperio Romano era la plenitud de los tiempos? La verdad que no sé. No sé. Yo estimaría, a ver, mi opinión, siguiendo a algunos maestros, es que en ese momento de la humanidad, el Imperio Romano logró un orden, ¿sí? el orden, que, a ver, con todas las imperfecciones humanas, pues no se trata de idealizar el pasado, pero logró establecer un orden que era el más fiel que hasta ese momento había existido, más fiel a la naturaleza humana. Es decir, el orden más humano, más plenamente humano, que hasta ese momento la humanidad había conocido. Es la respuesta que se me ocurre. Entonces, cuando llegó a ese ápice, ¿sí? Es cuando decide Dios enviar a su Hijo y que se encarne. Podría darse otra explicación, de la cual yo no conozco muy poco y que no podría dar por tanto, que sería una explicación, si vos querés, más esotérica, ¿no? Y que te daría, por ejemplo, los esoteristas como René Guénon, etc. No hablo de esotérico con un sentido negativo, ¿no? Donde ven la historia de la humanidad como un desarrollo en el cual hay picos y descensos, ¿no? Entonces ese pico obedecería más bien ciertamente obedece a un plan providencial, ¿no es cierto? Pero ya preestablecido. Pero yo creo que fundamentalmente, me parece a mí, porque el orden romano es el orden natural. En definitiva, es el más cercano al orden natural, que no se veía y no se había dado en otras civilizaciones. No sé si estás de acuerdo. Sí. No sé. No sé, yo tampoco sé. Habría que preguntarle a los evangelistas. Si nadie pregunta, tengo... Aprovechar. En una parte, Rubén, del libro, también vos, hablás mucho sobre la liturgia, ¿no? Y entonces quería preguntarte qué tanto ponderás realmente el estudio el conocer nuestra cultura cristiana, no solamente por todo lo que has dicho, sino por toda esa preparación que nos da para, digamos, el gozo o el conocimiento o esa contemplación del culto, que a veces es una discusión por ahí, incluso entre católicos, de algunos buenos católicos o hasta sacerdotes, no sé, que como que desestimaran tal vez la importancia del estudio de la cultura, pero como realmente un cultivo interior en orden al culto, y bueno, Sí. esa es la ponderación que... Sí. En realidad ese capítulo que yo dedico a la liturgia y las referencias que hago a la liturgia, que son bastante frecuentes, no son más que un eco de una frase que yo leí en John Senior, en la restauración de la cultura cristiana, en el libro ¿no es cierto? Que también lo tienen allí los chicos para vender. Y que fue la frase que a mí me decidió a traducir el libro. Porque, bueno, este libro tiene que ser conocido en español. Y ahí Senior dice, la cultura cristiana se formó en torno a la misa. ¿Sí? La misa es la que dio a luz la cultura cristiana. Y si no existiera la misa, no hubiese existido cultura cristiana. Porque todo el cristianismo gira en torno a la misa. ¿Sí? Gira en torno a la liturgia. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, el hombre es un ser cultual. El hombre
ningún animal da culto. Nosotros nos distinguimos de los animales porque damos culto a Dios. Y la liturgia es el acto de culto a Dios. Entonces, el problema es que, y justamente porque tiene esa enorme importancia de rendir el culto debido a Dios, es que comienza, dice Signor, ¿no es cierto?, a construirse el sagrario, y en torno al sagrario una iglesia, y en la iglesia hay monjes que rezan, y por lo tanto tienen que estudiar, y tienen que conocer el latín, y por lo tanto tienen que escribir himnos, y por lo tanto tienen que leer, etc. Si la cultura comienza en torno a dar culto a Dios. Es decir, lo importante, lo central, el núcleo, es el dar el culto debido a Dios. El problema, como vos bien decías, es que últimamente la liturgia ha pasado a ser algo completamente secundario. ¿Por qué? Porque ha pasado a ser un acto de reunión social. Es decir, la liturgia, sobre todo después de la reforma del Vaticano II, ha terminado siendo una ocasión de reunión social. Una ocasión para que la comunidad se reúna y dé gracias a Dios y aumente la fraternidad, etc. Pero no está pensada para el hombre, no para Dios. Era exactamente el pensamiento opuesto que tenían... que ha tenido la cristiandad, el pensamiento católico, ¿no? La liturgia es hacia Dios, es para Dios, no es para el hombre. Es decir, accidentalmente es para el hombre también, porque de hecho, fíjense ustedes que durante toda la Edad Media la espiritualidad cristiana era una espiritualidad fundamentalmente litúrgica, es decir, comunitaria. La subjetivización de la espiritualidad, que es la que nosotros tenemos ahora, tenemos una espiritualidad con mucha tendencia subjetiva, se da a partir del ciclo de la devoción moderna, ¿no es cierto?, siglo XIV, XV. Antes era una espiritualidad muy litúrgica. Es decir, que ciertamente que la comunidad, podemos decir, es fundamental para la liturgia. Pero la liturgia está para Dios, ¿sí? No está para el hombre. Es decir, no es un fogón, no es para ir a sentirse bien y a divertirse. La liturgia es para dar culto a Dios, y el culto debido a Dios. Y el culto debido a Dios se da como Él quiere que se lo dé y como lo recibimos de los apóstoles y de los padres y de los doctores, que son los que nos enseñaron. Es decir, no es un invento que a uno se le ocurrió, a ver, voy a hacer de qué manera puede la misa ser más atractiva para que venga más gente. Es decir, se dio vuelta el foco de la cuestión. Por eso la misa corandeo, digamos, a oriente, mirando hacia la pared, podemos decir, que es mirar a oriente, es mirar a Dios, es mirar hacia donde va a venir Cristo. Entonces, y toda la comunidad se ordena con el sacerdote en primer lugar, mirando a Dios. Entonces, es dar vuelta a las cosas. Entonces, por eso la liturgia, para volver, a ver, por eso también yo creo, quizás no lo podríamos comprobar, lo planteo como una hipótesis, que podríamos pensarla. Por eso también yo creo que cuando se desarma la liturgia católica y estamos en lo que estamos, indudablemente que también va a arrastrar a la cultura cristiana, porque la cultura cristiana se forma, como dice Signor, ¿no? En tensión a la liturgia. Si la liturgia desaparece, si el culto a Dios desaparece y se convierte en un culto al hombre, en un mero culto al hombre, y esa cultura va a tender también, es decir, va a quedar átona, es decir, sin tono muscular, se va a desarmar. Bien. Yo tengo una. Sí. Pasa no me animo a hacerla porque la tengo en la cabeza, pero no sé si te da por formularlo. Expulsarla. No. Con respecto, veo que por ahí el libro, no lo leo, sino por lo que dijiste recién, está enfocado en poner ejemplos o arquetipos que a uno le incentiven como mirando hacia adelante, digamos. No con esta actitud nostálgica en un mal sentido. Entonces te pregunto, por ahí nosotros, nuestra generación, por así decir, está asignada por una especie de cambio emocional con lo que estamos viviendo, de tanto cambio repentino que un día te levantás pesimista, por decirlo de algún modo, porque si no puedo creer lo que está pasando, y otro día decís, pero no está el surgimiento, o estos encuentros, o de que bueno, todo esto que está surgiendo, son muchos movimientos, y al otro día te despertás y vuelve a pasar algo mal. Entonces, digo, es muy, quizás muy de nuestra época, este cambio emocional, de arriba abajo. Entonces, por ahí, vos dijiste la actitud sería la virtud de la esperanza, para no caer ni en un pesimismo ni en un optimismo. Entonces,
pregunta sería la siguiente, si bien es una virtud teologal, digamos, que obviamente uno la tiene que encarar por ese lado, de la espiritualidad o de la doctrina, desde el punto de vista cultural que tú das, si hay herramientas para cultivar esta virtud, que seguramente las hay, porque es una virtud, pero ¿qué herramientas? Hay, por ejemplo, veo una que está muy buena, cuando uno ve que se pudo, en un momento es como que uno dice, uy, se puede, y suena muy así. Digo, si hay otros elementos, otras herramientas que puedan ayudar a cultivar desde el punto de vista más humano, más cultural, esta esperanza. Dos cosas muy breves. La primera, yo creo que esto que vos decís que es una característica de la civilización contemporánea, de los cambios emocionales, yo creo que han existido siempre. No creo que sea propio de hoy, ¿no? Me parece sería idealizar el pasado, pensar que los hombres del pasado eran mucho más estables emocionalmente, que estaban siempre contentos. No, eso te lo digo yo porque los estudio. No. Le pasa a todo el mundo, habrán tenido otros motivos, pero eso pasó siempre. Y con respecto a cómo incentivar a la esperanza, la verdad que yo no sé si tengo una respuesta, pues por ahí sería una pregunta más bien para un teólogo. Lo que yo pienso es que, a ver, sin que esto signifique quietismo, ¿no? Pero me parece que la virtud de la esperanza, entendida como virtud teologal, es una virtud infusa. En el bautismo, entonces el que tiene que obrar es el Espíritu Santo. Y como sucede con todas las virtudes, uno tiene que coadyuvar a la acción del Espíritu Santo. Pero si vos decís, ¿qué hacer? Bueno, hacer, primero, age quotaris, hacer lo que tenés que hacer, de acuerdo a tu deber de Estado, poniendo toda tu atención, todo tu mente, digamos, en lo que Dios te pide en ese momento, y dejar obrar el Espíritu Santo, o pedirle en todo caso en la oración que sea el Espíritu Santo el que obre. Porque en definitiva la virtud de la esperanza, como la caridad y como la fe, son virtudes que crecen en nosotros por el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que las hace crecer. De hecho, así conocemos al Espíritu, por su obra en nosotros. Entonces, quizá la respuesta sea como muy mística, no sé, pero es la única que se me ocurre, decir, hacer lo que tenés que hacer, y eso te lo va a dar tu prudencia, tu criterio, y dejar que el Espíritu Santo obre la esperanza en cada uno de nosotros, ¿no? Sí, Lita. Cuando Silvia habla de la restauración, del tema de lo difícil que fue para los universitarios comprender a Santo Tomás, a los clásicos, ahora él por una falta de base y lo que le costaba. En primer lugar, preguntarle si usted cree que es así, digamos, para una restauración, o también para poder comenzar a conocer los orígenes, porque muchas veces los que tuvimos como una educación tal vez más clásica, recibimos a los clásicos masticados, o sea, muchas veces nos fuimos a la fuente. Y ahora, también como académicamente, hay un retorno a leer la fuente, ir a Aristóteles, ir a Santo Tomás. ¿Usted considera tal vez esa dificultad para poder comprenderlo? Y si lo ve así, ¿por dónde empezar? O sea, si hay alguna ruta. A ver, yo no estoy de acuerdo en absolutamente todo lo que dice Sinio, ¿sí? En ese aspecto estoy en general de acuerdo, lo que me parece quizás sea demasiado exigente. Porque, ¿qué pasa? Si un chico de 20 años se da cuenta que tiene que comenzar de nuevo, antes de leer a Santo Tomás va a tener 60 años recién para empezar a leerlo. Va a tener que leer a todos los clásicos antes. Entonces, por ahí no sea tan así. Esto no significa la importancia que tenga leer a los clásicos, y como vos bien dijiste, no que alguien me explique los clásicos, sino que yo lea los clásicos. Y si no conozco lo que tengo, conocerlos. Los clásicos significa Virgilio, Homero, no, ustedes ya lo saben. Y en segundo lugar, te puedo responder por qué no sé si no estoy tan de acuerdo con Sinner en esto, por una cuestión de mi experiencia personal. Junto con el profesor Hugo Brandi y el profesor Ceferino Muñoz, que estamos en la cátedra de Historia de la Filosofía Medieval en la Universidad Nacional de Cuyo. Es una cátedra que está en segundo año, donde van alumnos de filosofía. En general, los alumnos de filosofía, ustedes lo pueden, de las universidades nacionales, son chicos
que vienen de contextos muy diversos y que tienen una formación absolutamente diversa, por decir así, de la formación clásica cristiana. Es decir, jamás leyeron un clásico, jamás leyeron, quizás, en el primer año jamás leyeron, pero son chicos muy buenos que tienen un afán por la filosofía. ¿Sí? Hay excepciones, ¿no? Pero acá hay dos ahí mezclados, pero hay excepciones. Pero en general, ese es el ambiente. Y los que son un poco más incluidos son muy progresistas. Entonces, cuando dicen tenemos que estudiar filosofía medieval, es ir a catecismo. Esa es un poco la frase. Sin embargo, en mi experiencia personal, y con estos dos amigos y colegas que les dije, quedan fascinados con Santo Tomás. ¿Sí? No es que no lo entiendan, lo entienden. Nosotros le damos a leer el texto de Santo Tomás, no le damos el manual. Leemos parrafitos, digamos, una cuestión, un artículo. No se puede leer más cuando hay tiempo. Les gusta mucho, es decir, no hay una incomprensión, lo entienden. No sé si están de acuerdo o no es algo que a mí me preocupe, es decir, yo no estoy en la universidad para convencerlos de que sigan a Santo Tomás. Yo les pongo el pensamiento del autor, o los ayudo a leer el autor. Pero en mi experiencia personal no he notado ni esa falta de comprensión, ni ese rechazo. Es verdad, sí lo he notado en otros momentos del dictado de la materia cuando se daba masticado. Ahí sí, era memorizarlo y pasarlo cuanto antes. Cuando comenzamos, hace ya algunos años, a dar a los autores, no solamente a Santo Tomás, sino a todos los autores, a que sean leídos por el estudiante sin ninguna interpretación previa del autor y haciendo la interpretación junto con los estudiantes, hay una aceptación muy grande de Santo Tomás. Entonces, en eso, quizás Senior, yo matizaría un poco lo que dice Senior. De todas maneras, ¿por dónde comenzar? Yo te diría empezar por los clásicos grecolatinos. Ya los has leído, pero me parece que eso es básico, ¿no? Sí, Jan. Una pregunta tal vez más pedagógica o práctica. Si bien, bueno, estamos todos